Continuamos, amigos, en Buenos Días, ya con nuestro invitado en el estudio, y llegamos también a toda Venezuela a través de la alianza más grande televisiva del país, TVR. Hoy con nosotros se encuentra un invitado muy especial. Se trata de Claudio Fermín. Claudio Fermín, conocido por todos nosotros, fue candidato presidencial y más recientemente fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por allí voy a comenzar porque sabemos que vienes haciendo un recorrido por todo el país, visitando las ciudades, los pueblos, visitando a los amigos, a los antiguos compañeros de partido, pero que, en fin, están todos involucrados con un objetivo que son las elecciones municipales del 8 de diciembre. Bienvenido, Claudio, a Mérida, bienvenido a Buenos Días. Y quería comenzar precisamente por esa actividad que te tocó cumplir junto a 3 venezolanos opositores al gobierno del presidente Chávez cuando les correspondió ser integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se ha cumplido con lo establecido en la Constitución a partir de 1999 hasta nuestros días? Muy buenos días, gracias por recibirme y buenos días a toda la audiencia. Yo tengo severas críticas a la Constitución de 1999. Trabajé muchísimo en esa constituyente, con muchísima convicción, con mucho cariño. Discutimos nuevas normas para el Estado venezolano, para el funcionamiento de las relaciones entre los diferentes organismos públicos, pero hay cosas que hay que decir con la verdad. El artículo 21, por ejemplo, una primera observación, el artículo 21 de la Constitución reza que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Eso no se cumple. Esa parte de la Constitución es mentira. No hay igualdad ante la ley, por muchísimas razones. Por ejemplo, en los estados fronterizos, que en fin de cuentas muchos estados son fronterizos, Apure es un estado fronterizo, el Táchira es un estado fronterizo, Zulia es un estado fronterizo, los estados en el Caribe son estados fronterizos porque por la plataforma continental tenemos fronteras con otras naciones, Amazonas es un estado fronterizo, en fin, por esa Constitución los venezolanos, quienes sean venezolanos por naturalización, por ejemplo, no pueden ser gobernadores de estado. Es un absurdo, porque un venezolano que sea tal debe tener los mismos derechos que otros. Entonces, ¿para qué le da usted la nacionalidad a una persona si usted ya de antemano presume que puede ser un traidor a la patria, que puede entenderse con el Estado vecino? Eso es un absurdo, eso rompe la igualdad ante la ley. Por ejemplo, usted y yo no tenemos ninguna propiedad del Estado, no nos da una tierra porque el tatarabuelo del tatarabuelo de tu tatarabuelo haya llegado aquí hace 400, 500 años. En cambio, otros venezolanos, porque vivieron en sus antepasados hace 1000 o 2000 años, entonces tienen derecho a unas tierras. No estoy discutiendo la sensibilidad social o no de ese artículo, estoy diciendo que eso rompe la igualdad ante la ley. Los militares, según esa Constitución, son una casta social, son un estamento aparte, que deciden su propia suerte, como si eso fuera un club privado. Anteriormente, durante 40 años de gobiernos civiles, usted asciende por méritos profesionales y militares por sus cursos, asciende a capitán, asciende a mayor, asciende a teniente coronel, pero cuando usted ya va a tener un grado, como general, por ejemplo, o almirante, que no significa solo un grado militar, sino que usted va a estar al frente de ciertos comandos o guarniciones o responsabilidades públicas que afectan a todo el país, no solamente a su carrera o a su profesión militar. Entonces, antes el Senado era la instancia que estudiaba los diferentes expedientes y decía, bueno, de estos 7 son todos muy buenos, pero solamente hay 2 plazas para este general de división. Entonces, antes había un sometimiento, de verdad, mediante este procedimiento de las Fuerzas Armadas a los civiles, a nosotros los venezolanos, porque las Fuerzas Armadas les sirven al resto de los 30 millones de venezolanos y tienen que estar supeditados a ellos, no pueden ser una casta que se pague y se da los vueltos. Entonces, esa Constitución, por ejemplo, viola la igualdad ante la ley. Después, esa Constitución impide la descentralización. Todo esto que se ha hecho para negarle... A pesar de que dice
taxativamente que debe ser un Estado descentralizado. Sí lo dice, pero eso es mentira. Lo dice eso es un saludo a la bandera. Pero todo esto, cuanto se ha hecho, eso que hizo el presidente Chávez y que está haciendo el presidente Maduro, de que hay una porción gigantesca de los ingresos nacionales que no se cuentan en la caja común del Tesoro, sino que se consideran ingresos aparte. Todo eso para luego no meterlo en el situado, para no tener que repartírselo a los estados y los municipios. Eso no es igualdad ante la ley, eso rompe la descentralización y eso se hace porque esa Constitución lo permite. Entonces, yo creo que una de las cosas que más daño nos hizo en la conciencia pública es que como esa Constitución tiene un articulado excelente en materia de derechos humanos, entonces esos fueron los primeros 70 artículos, que fue un trabajo minucioso. Pero después de eso, el presidente Chávez regresó de un viaje que estaba haciendo en el Asia y se acabaron los debates. Comenzaron a hacerse a troche y moche los artículos. Apresuradamente, no se debatió, simplemente fue la imposición de la voluntad del proyecto de Chávez. Y ciertamente la Constitución presenta unos aspectos, unos capítulos luminosos y unos capítulos muy pobres. Pero se ha invertido un dineral, miles de millones de bolívares en 14 años de propaganda para hacerle creer al país que tenemos la mejor Constitución del mundo. Y si esa mentira propagandística fuese poco, encima muchos dirigentes de la oposición, temerosos de que los acusasen de golpistas o algo así, se empeñaron en repetir en los últimos años, con la Constitución en la mano, decían, fuera de esta Constitución nada, dando también la imagen de que estaban frente a una herramienta constitucional perfecta, óptima. Eso es mentira. Así es. Eso es mentira, pero todas las cosas van erosionando, van mostrando sus llagas, sus cicatrices, y llegará un momento cuando el país pueda analizar con calma esa Constitución y reformarla y ajustar muchas de las cosas que están allí que no se compadecen con los deseos de nuestro pueblo. Estamos a escasos 90 días del proceso electoral que va a elegir los nuevos alcaldes y concejales en todos los municipios del país. Esa experiencia que alcanzaste tú cuando fuiste electo el primer alcalde del municipio Libertador de Caracas, por supuesto, aparte de que eres sociólogo como de profesión, pues te acerca mucho a la comunidad. Siempre has estado vinculado a la comunidad como dirigente político y observamos que el gobierno nacional está haciendo lo mismo, así como apresuró la última etapa de la Asamblea Nacional Constituyente para aprobar la Constitución, está en estos días impulsando la aprobación de las comunas, algo que no establece la Constitución, pero que se quiere por parte de entes gubernamentales imponer por encima de lo que va a elegir el pueblo venezolano el 8 de diciembre, como son las alcaldías y los consejos municipales. ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto de las comunas? Permíteme expresar mi opinión en varios aspectos que concurren. Cuando a mí me tocó estar de alcalde del municipio Libertador en Caracas, nosotros fomentamos en aquel entonces la creación, me tocó incluso redactar el reglamento, de las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales sustituyeron a las viejas juntas comunales que no tenían ningún presupuesto ni tenían funciones definidas, que no fuesen simplemente reclamar, demandar, protestar. Era una especie de secretaría de reclamos del barrio, la junta comunal, o eran unas instancias que recogían firmas en una carpeta y hacían trámites ante los organismos públicos. Tenía una función de reclamo, bienvenida a esa función, pero no estaban realmente insertas en el aparato del Estado. Las juntas parroquiales fueron un avance. Con las juntas parroquiales, por ejemplo, y hablo de mi experiencia, nosotros los 3 años cuando me tocó estar de alcalde, porque antes eran 3 años y no 4 que después se modificó, en esos 3 años los presupuestos de la alcaldía de Caracas fueron hechos en consulta con las juntas parroquiales, porque es quien podía canalizar la demanda para que el presupuesto se pareciese más a la demanda colectiva y no a un proyecto individual de un alcalde. Eso para mí fue una gran colaboración y se le fue asignando presupuestos a las juntas parroquiales para que también pudiesen atender asuntos de ornato público, problemas de señalización, problemas de administración de canchas deportivas. Era un proceso naciente. Luego, cuando ahora recientemente yo escuché lo de los consejos comunales, yo me sentí muy entusiasmado y te debo confesar que yo soy una persona que estoy de acuerdo con los consejos comunales.
Yo me sentí contrariado cuando desde la oposición hubo aquella especie de respuesta violenta, verbalmente, intransigente contra los consejos comunales, porque yo percibo al consejo comunal como una instancia aún más cercana a la comunidad que la propia junta parroquial, porque hay parroquias que tienen una gran población, tienen multiplicidad de sectores desde el punto de vista topográfico, ¿verdad? Y hay parroquias que pueden ser mejores juntas parroquiales si tuvieran consejos comunales bien organizados. Entonces, yo con ese diseño estoy absolutamente de acuerdo. ¿Dónde estoy en desacuerdo? Estoy en desacuerdo en que el consejo comunal, que es sumamente útil para que el vecindario, el barrio, la urbanización, el callejón, el edificio, se organicen y tengan ante la junta parroquial y ante la municipalidad, tengan fuerza y sean escuchados, se pretende convertir entonces al consejo comunal primero en un partido político con ventaja. Porque si el que gana el consejo comunal no es de la tendencia del PSV, no lo reconocen en el Ministerio de las Comunas, no lo inscriben. Y si el que gana el Consejo Comunal es del PSV y lo inscriben, entonces el gobierno nacional y las gobernaciones, tanto gobierno nacional como regionales, le pasan por encima a los consejos municipales, a las alcaldías, para apoyar los consejos comunales. Es decir, es un juego realmente de una gran inmadurez. Echan a perder el proyecto porque los consejos comunales bien organizados podrían más bien ser el fortalecimiento de las juntas parroquiales y darle solidaridad al municipio. ¿En qué otra cosa no estoy de acuerdo? Bueno, en que no hay Contraloría, porque a los consejos comunales se les ha asignado dinero y me parece que si es una cosa organizada está bien que se haga, pero como nadie lo controla, así como hay gente honorable, hay gente honesta, yo he recibido centenares de reclamos y de quejas y de comentarios de consejos comunales que toman ese presupuesto y bueno, agarra el presidente del consejo comunal con su directiva y sus familiares y sus amigos, como se dice en el argot popular, y sus panas, se arreglan las casas, se reparten los reales y nadie controla ese dinero. Y eso además, hecho en épocas electorales, ha servido también como una especie de presupuesto propagandístico disfrazado. Lo otro distinto a eso ahora son las comunas, que no es lo mismo que el consejo comunal, sino que las comunas pretenden ser una modificación de la división político-territorial del Estado que no está en la Constitución, no la hemos discutido. Entonces, ahora estamos en elecciones de alcaldes, en elecciones de concejales, y ya que me haces esta pregunta y me permites hacer este comentario con lo que voy a cerrar, hay cierta inconsistencia en algunos sectores políticos, particularmente del gobierno, porque ellos entre ellos, muchos de ellos, yo les he oído declarar, se lo he oído declarar a Jagua, se lo he escuchado y se lo he leído a Aristóbulo Istúriz, que ellos pretenden con las comunas sustituir a las alcaldías y los municipios. Entonces creo que hay cierta hipocresía, porque ¿para qué usted presenta unos candidatos a alcaldes y a concejales? ¿Para qué usted anda tocando puertas y vendiéndole a la gente? Mire, este va a ser su alcalde, si usted lo que tiene en el fondo de su corazón es la idea de acabar con eso. Es decir, creo que hay toda una mentira estructurada y eso es malo, eso no se hace con la gente. Es decir, que usted porque usted puede cambiar de opinión, pero que usted deliberadamente, no con los consejos comunales, que digo que es una idea positiva, sino con la estructura de comunas, usted pretende acabar con el municipio. Entonces, ¿para qué presenta candidatos a alcalde? Usted le está mintiendo al país. Es así. Vamos a hacer una breve pausa, Claudio. Al retorno vamos a tocar lo referente a la gira nacional que vienes realizando a lo largo y ancho del país, no solo en esta oportunidad, sino también en ocasión